Hola chicos y chicas, esta semana vamos a empezar a ver ecuaciones. O sea, la semana anterior vimos lenguaje coloquial y simbólico. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a encontrar el valor de la x. Seguimos sin saber cuál es su valor, pero vamos a empezar a encontrarlo. Yo acá puse 4 ejemplos, los 4 los voy a explicar y vamos a ir viendo el procedimiento. El primer ejemplo dice 5 por x más 3 igual a 43. Lo primero que hay que hacer en toda ecuación, como en todo cálculo, es separar en términos. ¿Dónde voy a separar en términos? Donde haya sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿En dónde se separan en términos? En las sumas y en las restas. Entonces, con respecto al primer ejercicio, quedaría el primer término es 5 por x y el segundo término es el 3 solo. Del lado del 43 lo voy a dejar intacto porque no hay ninguna cuenta para resolver. Bueno, luego de esto hay que empezar siempre pasando hacia el otro lado, porque el objetivo de toda ecuación es dejar a la x sola. La x tiene que quedar sola. Entonces, después de separar en términos, tenemos que pasar hacia el lado contrario aquel número que se encuentra en un término distinto a la x. Si nos fijamos, el 5 está en el mismo término que la x. En cambio, el 3 está en un término distinto. Entonces, al que voy a pasar primero es al 3. ¿Cómo es que lo voy a pasar? Con la operación contraria. Si se fijan, en este caso el 3 está sumando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pasar restando. ¿Cómo voy a hacer esto? El 5 por x lo dejo igual. Pongo el igual a la misma altura de donde estaba. Pongo el 43 primero y el 3 que estaba sumando lo paso restando hacia el otro lado. Entonces, ¿qué me quedó? El 5x en el mismo lugar, el 43 en el mismo lugar, pero el 3 pasó hacia el lado contrario, con la operación contraria. Acá estaba sumando, va a pasar restando. ¿Qué pasa? Ahora hay que resolver la cuenta que nos quedó. Entonces, el 5 queda igual y resuelvo 43 menos 3, que es 40. Ahora, si nos fijamos, el 5 quedó solo con la x, no quedó nada más al lado de ellos. Entonces hay que sacar ese 5. ¿Cómo voy a sacar ese 5? Si nos fijamos, la cuenta que está haciendo ese 5 es una multiplicación. Entonces, la x la voy a dejar igual, voy a poner el igual, primero va el 40 y después va a ir el 5 que va a pasar dividiendo. ¿Por qué pasó dividiendo? Porque la cuenta original era una multiplicación. La multiplicación se convierte en división. Este número va a ser este que está acá. Entonces, vamos a repasar. Primero separamos en términos. Después de separar en términos, vamos a sacar aquel número que está en un término distinto a la x. En el primer término tenemos el 5 y la x, y en el segundo término solo el 3. Entonces, sacamos el 3 porque es el que está solo. Como estaba sumando, lo pasamos restando. Una cosa muy importante es, primero va el número que ya estaba del lado derecho y después pasa el número que es el que vamos a pasar. Hacemos la cuenta, después hay que sacar el número que está con la x, entonces dejamos el 40 y pasamos el 5, que era el que estaba multiplicando, dividiendo atrás del 40 y por último resolvemos la cuenta. Entonces, para este ejercicio sabemos que la x vale 8. En este ejercicio que acabamos de hacer, esta x vale 8. ¿Siempre va a valernos 8? No, va a depender del ejercicio que tengamos. Próximo ejercicio. Nuevamente, primer paso, ¿qué vamos a hacer? Separar en términos. Entonces, primer término, segundo término. Si nos fijamos, es bastante parecido al ejercicio anterior. La diferencia es que la multiplicación, en vez de estar adelante, está atrás. Una cosa muy importante es que esta cuenta de 7 menos 1 no se puede realizar. ¿Por qué? Porque están en términos distintos. Una vez que hacemos eso, tenemos que pasar hacia el otro lado el número que está en un término distinto a la x. Si nos fijamos, la x está acompañada por el 7. El que está en un término distinto es el menos 1. Entonces, x por 7 queda igual. El igual
pongo el 13 primero y el 1 que pasa sumando. ¿Por qué el 1 pasó sumando? Porque en la consigna estaba restando. Ese 1 es el 1 que está ahí. ¿Qué hago ahora? La cuenta que me quedó del lado derecho. Las cuentas siempre hay que resolverlas. Siempre me tiene que quedar un solo número. Y ahora, el último paso, como en el caso anterior, hay que sacar en este caso el 7, que está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el otro lado. 14 dividido 7. Una cosa muy importante que les puede servir para mantener el orden es, fíjense algo que yo trato de mantener encolumnados los iguales y los resultados que voy obteniendo del lado derecho. Al tener encolumnado eso hace que la cuenta no se me mueva para todos lados. Las ecuaciones no se resuelven hacia el costado, sino que siempre hacia abajo. Hago la cuenta y me queda en este caso que la x para este ejercicio vale 2. Y ahí tenemos dos ejemplos, son bastante parecidos los dos. En ambos casos había un número que multiplicaba la x y después en uno sumaba el otro número y en el otro caso restaba. ¿Qué sucede en el ejemplo C y D? Bueno, nuevamente lo mismo, vamos a tener que separar en términos. Recordamos que la separación en términos es en los más y en los menos. Entonces, primer término, segundo término. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos una división. Entonces, lo primero que hay que hacer es separar en términos y pasar a aquel número que está en un término distinto a la x. El número que está en un término distinto a la x es el 4. Entonces, voy a dejar x dividido 2 en el lugar intacto. Igual a 15 primero, porque primero el 15 porque ya estaba, y el 4 que está sumando lo voy a pasar restando hacia el otro lado. Ese 4 es este que está acá. Entonces, todo lo que está sumando pasa restando. Todo lo que está restando pasa sumando. Obviamente, esta cuenta hay que resolverla. X dividido 2 igual a 11. No puedo pasar nada si no termino de resolver las cuentas. Y ahora me queda pasar el 2. Ese 2 está dividiendo, entonces lo voy a pasar multiplicando hacia el otro lado. Me quedaría 11 primero por 2. Nuevamente recuerden que primero va el número que está originalmente del lado derecho. Y ahora vamos a resolver la multiplicación. 11 por 2 nos quedaría 22. Entonces, en este caso, la x vale 22. Fíjense que la x me puede dar cualquier resultado. Acá me dio 8, acá me dio 2, acá me dio 22. El ejemplo D, vamos a separar en términos nuevamente, en los más y en los menos. Y ahora lo primero que tenemos que pasar es el 1, que en este caso está restando. Entonces va a pasar sumando hacia el otro lado. Recordamos, vamos repitiendo. La suma se pasa como resta, la resta se pasa como suma, la multiplicación se pasa como división y la división se pasa como multiplicación. Una vez que pasamos el 1 que estaba restando, sumando atrás del 3 que estaba originalmente, vamos a hacer la cuenta. Y ahora nos queda pasar el 6 que está dividiendo, que va a pasar multiplicando hacia el otro lado. Entonces dejo la x sola y pongo 4 primero por 6. Y acá me quedaría como resultado 24. Y ahí tenemos 4 ejemplos de ecuaciones en las cuales en todos los casos nos dio un resultado diferente. Los resultados de las ecuaciones pueden dar cualquier número, incluido el 0. El 0 es un resultado posible. Entonces, pasos para seguir para realizar las ecuaciones es, primero separar en términos. El primer número que se pasa es aquel que esté en un término distinto a la x. Si está sumando se pasa restando, si está restando se pasa sumando. Y después se pasa el número que está acompañando a la x, o sea que está pegado a la x, que puede estar multiplicando o dividiendo. Si está multiplicando, pasa dividiendo, y si está dividiendo, pasa multiplicando. Siempre el número que pasa, ténganlo en cuenta, como en todos los ejemplos, va a pasar atrás del que estaba originalmente. Siempre atrás del que estaba originalmente.